Tenemos un capítulo más de podcast para ustedes hoy, algo que nos cautiva, que nos emociona mucho, una de las experiencias más grandes que tenemos como entrenadores en el mundo del CrossFit. Haber llegado a los CrossFit Games 3 veces junto a Rola, también haber sido parte muy cercana de un par de procesos más con los amigos de Samurai de Argentina. Y de eso es lo que trata el capítulo de hoy. Así es. Saludos a todos. Gracias por sintonizarnos de nuevo. Hemos recibido algunos comentarios. Yo he recibido de nuevo esta semana más comentarios respecto del podcast de que lo están escuchando y eso nos pone contentos igual y los invitamos a no solo escucharnos, sino que interactuar con nosotros por medio de las redes sociales, hacer algunas de las preguntas que quizás tienen o algunos comentarios respecto de visiones que ustedes mismos pueden tener. Como partimos esta temporada diciendo de que no tenemos nada 100% sabido, o por lo menos esa es nuestra creencia, y eh, hemos encontrado muchas cosas útiles en el camino y seguimos abiertos a seguir encontrando muchas más en el futuro. También se trata mucho de eso hoy día. Así es. Bueno, no hay un solo camino, como en la mayoría de las cosas. Hay varios caminos que conducen a este, este resultado óptimo en la disciplina, que sería clasificar al mundial. Nuestra idea de hoy no es hablar tanto de la parte emotiva o anecdótica de haber estado, de lo que te cuesta en Lucas, de los regalos que te dan o de la experiencia como de estar con los exponentes más destacados de la disciplina, sino que es más bien cuál fue el camino para nosotros eh, desde el punto de vista del entrenador, que también en otras ocasiones hemos hablado y hay unos capítulos ahí en la primera temporada, creo que tenemos un par de capítulos en donde se habló específicamente ahí más desde la experiencia del Rola, lo tenemos ahí en algunos capítulos conversando con nosotros. Y en este quisimos hacer un breakdown, un análisis desde el punto de vista técnico, qué se necesita para llegar a los games, qué se necesitó, cuál fue el enfoque que tuvimos para eh, estar en un proceso así. Entonces, desde ese punto de vista, partimos directo al grano. Eh, Creemos que el desconfort, el salir de esa zona de confort, el hacerse amigo de ese lugar eh, que normalmente nuestro cuerpo evita, nuestros sistemas de protección, de supervivencia evitan estar, vendría a ser el lugar con el cual nos tendríamos que amigar de cierta manera. El atleta, el competidor que está preparado para una competencia de alto rendimiento, mientras más desafiante es, va a tender a sacarlo más de su zona de confort. Entonces, desde ese punto de vista, hablando de los procesos que fueron con Rola, que fue el 16, el 20 y el 21, los años ahí donde se fue, justamente esa es una de las características que tiene el Rola que se desarrolla desde su infancia, eh, por un lado, ¿sí? Tener una infancia dura, una infancia con precariedad, con algunos aspectos que uno no querría para la infancia de su hijo, por ejemplo. El rol le tocó trabajar de bien chico, entonces te van generando un callo, ¿sí? Que es como lo llama David Goggins, que es uno de los hombres que habla mucho de este tema. Eh, Te habla de encallar la mente, de que se genere un callo, así como se genera un callo en el hueso cuando tú practicas artes marciales y usas mucho tu canilla para pegar ahí una low kick, por ejemplo, y se practica con un implemento. Antiguamente se practicaba ahí, vemos películas de artes marciales antiguas que le pegaban directo a un tronco, a elementos bien ásperos. Y, y justamente de eso se trata después encallecer la mente, ese sería como el concepto.
Muy buen ejemplo ese de las artes marciales, porque es como las películas de los Karate Kid que están ahí golpeando, golpeando, golpeando al otro día de nuevo, golpeando. O los videos que se ven de la Shaolin, por ejemplo, es como, no sé, después terminan un show, una demostración pegándole con un tronco gigante en el abdomen o donde sea. Pero la práctica en sí fue día tras día, un golpecito tras el otro golpecito, tras el otro golpecito, como lo hablamos en uno de los podcasts anteriores también, de que salirse de la zona de confort no significa entrar directamente al caos, sino que es entrar a esta otra zona de crecimiento donde hay de cierta forma, un balance entre esos dos extremos y es mucho de lo que hablamos siempre con los arcos, de que está el caos en un lado, el confort en el otro y donde se juntan arriba y donde se puede hacer crecer este arco hacia arriba es la zona de crecimiento. Claro. Hay una frase de Bruce Lee que es bien conocida, eh, y que habla de algo similar. Dice, no le temo al que practica 10.000 patadas una vez, sino que al que practica una patada 10.000 veces. Y eso también es mucho de la experiencia con Rola, que justamente hacía eso literalmente, po. Hacía 1.000 Sí, patadas con la derecha, literal. 1.000 patadas con la izquierda cuando practicaba artes marciales. Y después, ¿cómo lo aplicamos eso a CrossFit? Porque también tú puedes estar acostumbrado al desconfort en una disciplina, en una área de tu vida, y después igual tiene que existir una conexión, una transición, como para decirle a tu sistema, oye, aquí estamos aplicando lo mismo que sabemos aplicar acá. Por ejemplo, si eres alguien que está acostumbrado al estudio, al trabajo mental, ¿cómo hago la transición para que ese desconfort, ese esfuerzo o esa disciplina se transfiera a algo físico que es distinto, ¿sí? Eh, Eso lo hago con prácticas, con hábitos que voy incluyendo en mi rutina diaria y creo que ese también es uno de los grandes secretos de cómo un atleta logra estar en la elite de, hablemos de games directamente en este caso. La gran mayoría de los atletas están sometidos a disciplinas diarias que la mayoría de la sociedad que los rodea no están dispuestos a ir. Creo que todos tenemos de dónde agarrarnos para darle evidencia a nuestro cerebro de que es capaz, ¿sí? El tema es que esto se logra con un tema que es repetitivo y que quizás ahí es donde se falla, porque hemos sido disciplinados en algún momento de nuestra vida. Hemos salido de nuestra zona de confort probablemente más de una vez en nuestra vida, pero un atleta de games versus un atleta de una competencia nacional, que aquí no estamos hablando de que uno es mejor que otro en lo subjetivo, sino que estamos hablando netamente del logro deportivo. Necesitas más cosas para estar en un mundial que para estar en un nacional o para estar en un regional. Entonces, bajo ese punto de vista, el tema de los hábitos también se sostienen por el tiempo. Nuestra experiencia fue clasificación 2016, después de haber hecho más o menos 4 años de intentos a clasificar, y después del 2016 se clasifica el 2020. Y se podría decir, oye, entonces, ¿qué pasó ahí, po? Hubo un vacío. Y la verdad es que no hubo un vacío, sino que fue seguir sumando ese, ese 1% diario, esas 1.000 patadas por pierna, hasta que se llegó a un total que te daba el pase para esa competencia. Ni siquiera era como cruzar los dedos a ver si se clasifica este año o no, sino que durante estos 3 o 4 años de diferencia entre una clasificación y otra, fue porque había un margen y un saldo que se debía tener, que se debía cumplir, y uno de los aspectos más grandes, repitiendo, haciendo una recapitulación, es mantenerse encalleciendo la mente y logrando aplicar hábitos en la vida completa, eh, para justamente hacer esa transición del desconfort a lo que vinimos, que sería hacer un workout de nivel mundial. Sí. Lo otro que se me venía a la cabeza cuando estaba hablando es que, ¿cómo logro hacer eso? ¿Cómo logro la disciplina y todo lo demás?
muchas veces se trata de simplemente implementar el hábito sin reforzarlo con una historia detrás en cuanto a lo que pienso de mí mismo. En este caso, saberte y reforzar la idea de que tú eres un atleta de un cierto nivel va a facilitar el mantener esos hábitos, o sea, va a ser más fácil literalmente levantarte más temprano, ir al gimnasio, hacer las cosas que tú consideras que un atleta de ese nivel hace. Y creo que eso también es clave en la historia del rol respecto de los games, que es la identidad de alguien que es atleta de clase mundial. Es Sí. una identidad que se refuerza en el diálogo interno, en la escritura, en las conversaciones con los demás, está siempre eh, siendo reforzada. Ujú. Y no es que sea random este reforzamiento, o sea, eh, primero volviéndolo del círculo de amigos, de cercanos, no sé, ellos mismos son un espejo para lo que yo creo, entonces también un grupo que sea positivo en ese sentido y que refuerce esa identidad que estoy trabajando también va a ser muy importante. Yo estar haciéndolo conscientemente, la escritura es algo que ha sido clave también fue algo que reencontramos en el camino. Y eso, creo que el hábito sin la identidad, tampoco creo que las afirmaciones por sí solas te van a llevar a los games, a eso me refiero, es que es el hábito de la acción y la identidad también de cierta forma es una acción. Hay un trabajo que hago con las personas que toman el plan mentor, que sería el plan que tiene mayor seguimiento en el coaching, que es de estos programas que ofrecemos por Philadelphia Strength. Es que justamente lo que armamos en el uno a uno no es tanto un tema de que ya ahora vas a recibir una Plani Plus 5 estrellas, sino que justamente el gran cambio quizás o el cambio en el juego es que en conjunto armamos un perfil de este atleta que estamos construyendo, ese atleta que tú quieres ser, que tiene características emotivas y tiene características en número. Entonces, cuando se hace esa hoja de ruta, ese plan de acción, después tomar los hábitos para irte, para estar siendo ese atleta, eh, toma un contexto. Entonces ahí sería, de cierta manera, aunar lo que venimos diciendo, porque en realidad estarte machacando porque sí, va a generar que el día de mañana no tengáis ganas de machacarte y no lo hagáis, po. Entonces generáis lo que normalmente pasa en las historias de inconsistencia, que justamente es ser altamente disciplinado. Un día me levanté a las 3 de la mañana y me fui a entrenar, pero después martes y miércoles no me quise levantar porque tenía sueño o me molestó el agua fría, me bañé con agüita caliente, porque no tengo un contexto, no tengo un propósito definido. Y una de las características que también vemos como fundamentales en un atleta de games es tener un propósito claro. No es casual que llegue a transformarme en esta versión de mí mismo. Es cero casual, porque en realidad siempre la visualicé, siempre la estuve chequeando y al final el hábito diario que si no lo tengo en un contexto se transforma en un suplicio, se transforma más bien en un bloque que estoy poniendo en mi construcción. Entonces ahí tiene como todo el contexto. Estoy armando una casa grande. Tiene un contexto estar poniendo un bloque tras otro. Pero si no sé qué estoy construyendo, estoy solamente poniendo bloques así de manera desordenada y aleatoria. Un día pongo 100, al otro día pongo 1. La palabra inconsistencia creo que lo define. Es muy difícil que logre destacar en la competencia, sobre todo como está hoy. Hoy en día el nivel de competencia ha subido una enormidad por razones lógicas. O sea, nosotros sabemos que CrossFit si sigue construyendo de buena manera, no sé qué tan bien se está haciendo en realidad. Hay harta polémica en estos días por lo que ha pasado en esto de desmembrar de cierta manera los CrossFit Games y separar las categorías. Han habido ahí algunos temas.
y con la misma marca también, pero no vamos a entrar en esa polémica. La cosa es que la lógica es que cada vez surjan atletas más capaces en la categoría y eso haga de que sea aún más desafiante llegar a estar en la elite y se empiezan a formar las otras divisiones, como en las categorías del mundo, no sé, en cualquier deporte. Tiene diferentes categorías y antes estar en tercera división era súper sencillo. Hoy en día no es tan sencillo estar en tercera división de fútbol, por ejemplo. Ya tenía un montón de gente que está entrenando bastante, pero ¿qué separa ese de la tercera con el de la primera? Y justamente de eso estamos hablando. El propósito Claro, claro, la construcción direccionada y también el cuánto estoy dispuesto a sangrar, que es el término que le gusta usar a nuestra gran amiga Chapi, cuánto estoy dispuesto a sangrar por ese perfil que estoy armando. Porque todos los resultados están bien. O sea, si tú me decís, yo en realidad entreno muy duro para jugar en segunda división de este torneo. Y está perfecto, pues, si no, o si no estaríamos perdidos todos, porque hay uno solo que sale campeón. Entonces, si todos viéramos que lo bueno es salir campeón y lo malo es no salirlo, en realidad perdería el sentido de fondo de esto, que es una mejora en relación a ti mismo. Pero por eso también el tema de armar un perfil claro del competidor en el cual me estoy transformando, te va a dar una dirección, te va a dar también más coherencia con tus actos y por lo tanto también las frustraciones van a disminuir una enormidad. Eh, no sé si a ti te ha pasado, Nico, que a veces complica la respuesta de cuando te preguntan ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue en una competencia? ¿O cómo le fue al Rola en los games? Es como, no sé si queréis realmente entrar en esa conversación o lo respondí bien, bien, todo bien. me lo preguntáis directamente a mí. A ti, pues sí, ¿cómo lo experimentáis eso? Ahora que si me lo preguntáis, te respondería, estoy aprendiendo. Aprendí, quizás te podría nombrar algo específico de lo que aprendí literalmente. Y el punto es, te quería poner Pero sí, en esa es posición incómodo porque porque, es una respuesta incómoda porque es como, ¿te fue bien? Ah, ya saliste campeón. No, no salí campeón, salí último, pero me fue muy bien. ¿Por qué? Porque aprendí, estoy en mi camino, estoy en la construcción. Porque tú no tienes claro cuáles son mis objetivos, pues, ¿cachai? No claro, tienes claro también hacia dónde me estoy proyectando. Eso el que lo tiene que tener claro en realidad eres tú, porque si constantemente estás en un medio en donde no se sabe absolutamente nada de lo que cuesta en lo que tú estás haciendo, y eso en cualquier ámbito, o sea, puede ser en el sí. ámbito académico, puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, esas preguntas te pueden marear en el momento que tú mismo no tienes claro cuál es ese propósito profundo hacia el cual estás apuntando. Mm. Y volviendo a lo que decía de esto de los bloques o de qué es lo que marca la diferencia, es mejor y no más, porque está también la mentalidad de que el trabajo duro y esto, eh, duro refiriéndose a más peso, lo que conversamos, lo hemos conversado también, es una idea que, que por lo menos a mí me hace mucho sentido, porque en este mismo ejemplo de la casa, también no significa que poniendo más bloques voy a construir más alto, porque si estoy poniendo bloques de barro y se pone a llover, se me va a desarmar la construcción completa, aunque ya haya llevado 5 pisos. Si elijo un bloque de ciertas características con aislación, lo que sea la última tecnología, o que sea una tecnología que es muy durable, va a terminar siendo una construcción más sólida y que te va a dar un resultado mayor a largo plazo. Entonces, Ujú. de nuevo, este concepto de mejor sobre más es clave en los resultados deportivos y también mejor sobre más en la práctica en sí, porque también incluso llevándolo al tema del mindset, con esto de los mantras, las afirmaciones, mis metas, si
yo estoy partiendo de cierto lugar. Si ese lugar no está realmente cerca y mi sistema no puede incorporar de que yo soy un atleta de clase mundial hoy día, decirlo no es la mejor repetición tampoco. Es la repetición que es más, porque Ujú. estoy nombrando como el máximo que quiero alcanzar. Entonces, incluso en el tema del mindset y de las afirmaciones, puedo decir, estoy en el camino a ser un atleta de clase mundial. Sí, Y eso tu cuerpo lo va a recibir y tu subconsciente lo va a integrar mucho mejor que decirme, ya soy campeón, como que están los extremos de nuevo. claro. Sí, el punto clave ahí es que es imposible mentirnos a nosotros mismos. Hay una parte de ti que te dice, sin embargo, también hay una parte que estamos reeducando, que es esa parte pesimista, por ejemplo. La estamos reeducando, les vamos dando evidencia. Oye, pero mira esto, mira lo que se logró, mira lo que se avanzó, mírate cómo estaba ya antes y mírate cómo estaba ya ahora. Y también esa evidencia es verídica, no es una evidencia que es falsa. Eh, entonces, en el caso de Rola también usamos mucho eso, conversamos varias veces, oye, recuerda cuando competía ahí en Full Contact, en la primera línea en Chile. Bueno, tomemos de ahí el material que nos sirve para esta construcción que estamos armando ahora. Entonces, ese también es otro hack que se utilizó en nuestra experiencia y en nuestro camino. Entonces, para ir recapitulando, hacerte amigo del desconfort, encallecer la mente, hacerlo como una práctica cotidiana, estar dispuesto a que sea realmente el camino ese y no solamente una excepción, que es una característica del atleta más principiante, que ve el esfuerzo y el desconfort como algo excepcional, es algo que es como una anécdota. Oye, mira, ayuné, es como una anécdota, ¿cachai? Oh, me bañé con agua fría. El atleta de elite por lo general ya no lo ve como algo anecdótico, sino que ya lo ve como el camino, y de hecho el dicho estoico clave en esto es que el obstáculo se transforma en el camino. O sea que ya no estáis pensando en, puta, ¿por qué tengo esta piedra enfrente mío? Sino que lo que estáis pensando es, voy a aplicar esta palanca porque al sacar esta piedra o al superar esta piedra, estoy en el camino que decidí estar, po. O sea, la piedra se transforma en el camino. La montaña que escalé no es como pasando la montaña voy a encaminarme a algo. No, la montaña es parte del camino. Hablamos también de que justamente se junta estas prácticas, estos hábitos con un propósito claro, con un propósito profundo, con una creencia profunda y con algo que ya hemos hablado muchas veces, que son las metas bien planteadas, que tenemos un capítulo completo respecto a eso. Eh, Avanzando, hablamos de también la mente de principiante. Nosotros como entrenadores buscamos eso constantemente. Creemos que independiente de haber llegado a algo que es algo que anhelábamos por harto tiempo y que se logró en 3 ocasiones, no quiere decir que no se tenga que seguir aprendiendo, todo lo contrario. Creemos que esta mente de principiante se traduce en una búsqueda constante. Y justamente recién tú dabas ahí en el clavo en que más no es mejor, sino que mejor es mejor. Y hay otra frase que también le robamos eh, a nuestro amigo Pinú. No lo conocemos, pero es un gran amigo que hemos Es aprendido nuestro bastante coach, de él. ha sido nuestro coach Es un también. coach, claro, es un coach totalmente, de quien hemos aprendido mucho. Él también dice, y recuerda que va a pasar cuando tenga que pasar. Esa ¿Cierto? es otra de las cosas que un atleta principiante tiene versus un atleta avanzado, que el atleta avanzado sabe que las cosas van a llegar en el momento que exacto en donde deben llegar. Imagínate clasificar el 2016 y después no clasificar por 4 años. Al segundo año podríamos haber dicho, ¿sabéis qué? Se cumplió, un abrazo, un aplauso y dejemos de apuntar hacia allá, pero en realidad también te vas dando cuenta de las brechas y las vas utilizando como un motor para seguir en el ruedo, para seguir encontrando ese desafío, porque sin el desafío, sin esa resistencia,
es muy complicado avanzar. Entonces ahí vendría este concepto de mente de principiante. Estoy buscando constantemente aprender, encontrar nuevos caminos. Sí. Para mí ha sido clave ese tema y quiero volver a él, sin antes dejar de mencionar respecto a la zona de confort, de que la zona de confort se va ampliando igual. Entonces lo que partió siendo zona de confort, después de disconfort o de Ujú. crecimiento, si me quedo ahí, se transforma en mi zona de confort. Entonces está la necesidad de siempre ir ajustando, eh, el mantenerme ahí, hacerme amigo de este disconfort, es también siempre estarlo buscando, quizás en nuevas cosas. Quizás el disconfort al principio es entrenar la plani las 2 horas o lo que sea, eh, una plani que sea mayormente, no sé, fuerza, levantamiento y metcons. Quizás la zona de confort después de que, la zona de disconfort o de crecimiento después de que te acostumbraste a esa, sería agregar una rutina de elongación en la casa. Claro. Y así se puede ir ampliando esa zona de confort. Y es la idea, eh, estar atento a eso, porque si creo que si ya salí de mi zona de confort una vez es suficiente, no es suficiente porque eso mismo que era desconocido antes, ahora lo conozco, entonces tengo la posibilidad de seguir ampliándome. Muy conectado con la mente principiante. Eh, yo personalmente veo el universo como algo gigante, insondable por una sola persona, por un solo humano, entonces creo que estar siempre conectando con otros pares, con otras personas que estén en la misma búsqueda constante de mejora, de entender más, en este caso el movimiento humano, la mente, eh, los procesos que pasan dentro del ser humano y todo lo que influencia la performance y también la salud, ha sido algo que me ha apasionado siempre y también nos ha dado, como decía Seba, el resultado, porque en un comienzo, no sé, aprendimos de ciertos coaches, extraímos todo la esencia y el jugo que pudimos, no sé, me acuerdo en el comienzo Carl Paoli, en realidad de ahí aprendimos un montón de los básicos de gimnasia, Kelly Starrett, también movilidad. Después empezamos a encontrar otras cosas en el camino, este mismo coach Pinu, y hemos estado siempre en esa búsqueda. De hecho, me acordaba este mismo año, estuvimos en algunas conferencias juntos donde exponían, no sé, Jason Khalipa o eh, Sean Patucci de Life RX, Ryan Active Life Fisher. RX, eh, Ryan Fisher, claro, como se puede pensar que se conoce suficiente, pero en realidad mientras más conozco, más entiendo que desconozco mucho aún. Justamente eso va conectado con el último punto que quisimos destacar hoy, que ya vamos llegando al final eh, de este capítulo, es que justamente atacar el eslabón más débil, el eslabón que te genera más diferencias, viene también de ir conociendo otros aspectos eh, que se contrastan con eh, muchas veces con la disciplina que necesitas seguir repasando. O sea, en CrossFit sabes la materia que te van a preguntar y es necesario, de cierta manera, irte especializando en ello. Sin embargo, si solamente te enfocas en esa materia, que en este caso es bastante amplia, pero te enfocas solamente en levantamiento y gimnasia, puedes estarte perdiendo de otro abanico de cosas que pueden ser justamente la tecla que hacía falta tocar para que incluso se desbloquee el levantamiento y la gimnasia, que por lo general son el target que tiene la mayoría de los atletas que están empezando o que están en un nivel formativo de CrossFit. Entonces, nosotros tuvimos para mí fue el cambio en el juego de agregar el Strongman, que es algo que vamos a ver en el Training Camp, de pasada se los digo,
tanto en Paraguay como en Chile, ver el Strongman como una herramienta fundamental para mejorar tu fuerza basal, las conexiones en tu cuerpo. Entonces, muchas veces lo que tú estabas viendo como una falta de flexibilidad realmente era una falta de fuerza en un rango final, que es el concepto de movilidad. Y justamente con Rola, en nuestra experiencia, tuvimos 2 a 3 meses de entrenamiento en un 80% de Strongman y en un 20% de lo que conocemos como CrossFit puro, con movimientos de levantamiento y de gimnasia. Luego de eso se clasifica justamente en el 2020. Entonces, viene de la mano con la búsqueda constante, la mente de principiante y después con una dirección hacia las necesidades específicas que tiene el atleta. Sí, a veces pareciera que este atleta es malo en gimnasia y necesita solo meterle a la gimnasia. Pero acuérdate, hay otras cosas, otras piezas que necesitamos ir conociendo y entendiendo para justamente mejorar una base atlética y mejorar después en estas otras facetas más específicas. Así es. Agradecidos de acompañarnos hoy día, de escucharnos y yo motivadísimo también, ya queda poquito para el camp. Vamos a estar por allá en Chile, si Dios quiere, también en Paraguay. Así que no se queden abajo, nos quedan los últimos cupos a Chile. Tenemos los cupos de preventa ahora abiertos a Paraguay, así que nos pueden contactar, les mandamos la información y nos vemos pronto. Gracias, Nico. Gracias, Nico, por estar. En el siguiente capítulo vamos a hablar directamente de esta herramienta que acabamos de introducir, que es el Strongman. No lo quisimos meter todo en una sola bolsa porque si no seríamos demasiado superficiales en ese aspecto. Vamos a hablar de los fundamentos de por qué es una herramienta totalmente útil, más allá de que se vea en competencia hoy en día, que las sandbags vienen de ahí, los choke, los sled, sino que también parte del fundamento teórico y, ¿por qué no?, algunas herramientas prácticas que vas a poder aplicar a tus sesiones. Eh, Agradecido de todos los que siguen el podcast. Partimos con todo este 2024. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Nos Chao, vemos. chao.